Detrás del médico, un programa especial donde se platica de enfermedades más comunes, que se conozcan y se sepan los signos y síntomas iniciales para que acudan a un médico y no se automediquen. Esto es Detrás del médico. Bienvenidos. Tengo un dolor del lado derecho abajo de las costillas. Ese dolor es muy importante. Hablaremos sobre enfermedades de la vesícula con el doctor Carlos Díaz Avelar, aquí en Detrás del Médico. Me duele el abdomen. Doctor Carlos Díaz Avelar. A la orden, ¿cómo estás? Muchas Gustote. gracias por tu presencia. De verdad que es un placer estar contigo platicando. Al contrario, gracias. Y sobre todo hablar de algo que ya tenías un rato queriendo hablar contigo por esa experiencia que tienes sobre el dolor vesicular, ¿verdad? Todo un tema. Yo estoy operado de la vesícula y ya me andaba de la fregada, man, te lo platico. Doctor, ¿cómo podemos sospechar un paciente un dolor que es vesicular o un dolor? Vamos empezando por el dolor abdominal y de acuerdo a la estructura abdominal, ¿cuáles son los dolores que más tú frecuentemente como cirujano te encuentras? Para luego hablar sobre... Un amplio tema, es una amplia respuesta. Voy a tratar de ser lo más breve, lo más conciso que se pueda. Pero en este tema necesitamos dividir el abdomen, si es abdomen superior, abdomen inferior, del lado derecho, del lado izquierdo, las irradiaciones, o sea, hacia dónde se le puede ir el dolor al paciente, ¿no? Porque pues todos los órganos que tenemos en el abdomen, todo puede doler, desde el estómago, el esófago, hígado, páncreas. El vaso no duele, pero bueno, todos los intestinos sí duelen, ¿no? Y dependiendo del dolor, de la localización, y el lugar hacia donde se pueda correr este dolor, va a darte la sospecha clínica, ¿no? Hablando específicamente de la vesícula biliar, se describe un dolor que puede empezar en la boca del estómago, que se corre hacia abajo de la costilla del lado derecho, en ocasiones se va hacia atrás, hacia la escápula. Es muy relacionado con la ingesta de alimentos con grasa. Por la misma función de la vesícula, tiene este tipo de despertar, o los síntomas que está reflejando son de acuerdo también a los alimentos. Me explico. Comer grasas, consumir lácteos, son de los principales, el huevo, el aguacate también, el chorizo, o sea, alimentos que son muy grasosos. Una pizza, por ejemplo, pues es una bomba para la vesícula. Y esto es porque la vesícula funciona estimulada a través de justo el alimento que va a ser consumido o que ya se consumió. La vesícula va a reaccionar, o su función es exprimir la bilis que tiene almacenada. Esta bilis nos sirve para procesar las grasas. Entonces puede ser desde que no tenga un funcionamiento adecuado, que tenga una alteración en su anatomía, o sea, en su forma, que tenga alteración porque ya tenga piedras, que tenga una alteración por cáncer, que tenga una alteración por otros tumores que se llaman pólipos, que también se pueden desarrollar a cáncer. O sea, no todos los pólipos, pero hay algunos que sí. Entonces, el simple hecho de tener un pólipo ya es una mala señal. Aparte del dolor referido en la zona del lado derecho, abajo de las costillas, ¿hay otra sintomatología clínica que nos puede indicar, aparte del alimento, cuando comes el alimento, alguna otra sintomatología que tú nos puedas definir? Sí. Ingieres alimento, a los 15, 20 minutos te empiezas a sentir distendido, o sea, inflado de la panza, puedes tener náusea, puedes llegar al vómito. Si mejora tu sintomatología cuando ya vomitas, es una mala señal, porque es muy probable que sí vayas a tener un problema vesicular. Se confunde muy frecuentemente con gastritis, se confunde muy frecuentemente con colitis,
porque es lo que menos piensa el paciente que pueda tener un problema de vesícula, ¿no? Siempre todos, ahí sí puedo decir que todos los pacientes llegan sospechando otra cosa. Ahora, hay que acudir con el médico, realmente es importante para que haga un diagnóstico diferencial, porque realmente si está referido hacia el lado derecho, abajo de las costillas, y como tú bien dices, ha habido casos, he tenido conocimiento de casos que el dolor en ese nivel es un infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Que sobre Es todo el muy área parecido. diafragmática del Sí. corazón. Hay otro tipo de situaciones que curiosamente pueden presentar este tipo de problemas. Náusea, vómito, malestar general. El paciente regularmente se toma una famosa buscapina Típico. y mejora el dolor. Sí. Claro, sí, porque es un antiespasmódico. Ajá. Entonces, el espasmo ocasionado por el intentar contraerse de la vesícula, ya sea que esté crónica, que sea aguda, que tenga o no tenga piedras, muchas veces una contractura prolongada, una contracción prolongada es lo que ocasiona el cólico biliar. También hay que distinguir entre un cólico biliar que puede estar relacionado hasta una coledocolitiasis, o sea, ya complicaciones de que tenga piedras la vesícula, que ese es también un tema bastante amplio, porque estas piedritas pueden ser desde dolores que pasan por la vía biliar hacia el páncreas y ya pueden salir, o pueden ser tan graves como ocasionar una pancreatitis, y la pancreatitis pues nos puede dejar secuelas muy graves hasta diabetes, ¿no? En ocasiones lo más sencillo pues es que se tape la vía biliar, y muchos pacientes esperan y ya tapados, pues el típico cuadro que se ponen ictéricos, que se ponen amarillos, empiezan con dolor, empiezan ya a veces con complicaciones como colangitis, que es que se infecte la bilis desde el páncreas hacia arriba, o sea, desde donde está la oclusión hacia arriba, hacia el hígado, ¿no? Y esto pues ya trae otro tipo de resoluciones, y que si todo sale bien, si sale de la pancreatitis, si sale de la colangitis, pues aún así se tienen que operar la vesícula, entonces no conviene esperarse. Sí, anteriormente hemos tenido un programa sobre la ecosonografía en vías biliares Sí. con el doctor Villalobos, y creo que fue muy interesante. Antes de seguir, tenemos un mensaje de Grupo Caloca, que es nuestro patrocinador. Hola, soy Pilar González, especialista en gastos médicos y directora de Grupo Caloca. Nosotros somos un broker especialistas en seguros, y lo que yo te quiero platicar el día de hoy es sobre tu póliza de gastos médicos. Y vamos a ver qué te cubre, cuáles son los alcances y la importancia de tenerla para cuidar nuestro patrimonio ante una enfermedad catastrófica o algún accidente. Y no olvidar que esta póliza es deducible de impuestos en tu declaración anual. Bueno, generalmente platicamos de todas las coberturas y los alcances que tiene esta póliza, pero a mí me gustaría platicarlo de manera personal para que te podamos informar mejor. Llámame, en Grupo Caloca somos especialistas en gastos médicos y en otros ramos como seguros de vida, autos, etcétera. Llámame y te espero. Bien, se habla sobre el estudio de una ecosonografía o sonografía de las vías biliares. ¿Hay otro estudio que sea complementario o que deba de hacerse, no por el parte del paciente, sino que el médico como tal debe de solicitarlo? Sí, en ciertos casos solamente. En ocasiones se tiene que solicitar una colangioresonancia. Esto es cuando tenemos sospecha de alguna complicación, como una coledocolitiasis o una pancreatitis, porque sí, el ultrasonido es el estándar de oro para definirnos si hay o no piedras dentro de la vesícula biliar. También hay que considerar que no solo las piedras son el problema de la vesícula, ¿no? Como mencionaba en un inicio, tenemos diferentes tipos, y muchos de estos problemas no son vistos en un ultrasonido, se tienen que realizar dos. Esto se llama prueba de Boyden, y es que el paciente va, le toman su primer ultrasonido, le toman el volumen vesicular, después lo mandan a comer y tiene que alimentarse con cosas bien grasosas para que sea un Rico, para que sea un buen esfuerzo. estímulo fuerte a la vesícula y para lograr una contracción adecuada. Y se vuelve a medir la vesícula y se
compara y de cierto porcentaje para arriba pues está bien y de cierto porcentaje para abajo pues ya no funciona la vesícula. Entonces, bueno, ese es uno, ¿no? La prueba de Boyden. La tomografía también se usa, es de lo primero que usamos en casos de complicaciones para poder tener cierto grado de conocimiento hasta dónde se está definiendo ya una pancreatitis, por ejemplo. Ahora, pero en el estudio que me hicieron salió no piedra, salió lodo vesicular. El lodo es un sinónimo de microlitiasis, o sea, piedras pequeñas. Muchos pacientes confunden o tienen la idea que, ay, mis piedras son pequeñas, no tengo problema. No, el problema es cuando las pequeñas piedritas son las más peligrosas porque son las que se pueden salir de la vesícula con mayor facilidad y ocasionar pancreatitis. De hecho, las pancreatitis idiopáticas ya se están relacionando más bien a que sea ocasionado por microlitiasis. Entonces es incluso hasta más peligroso. Bien, suscríbanse, por favor, denle la campanita, sus comentarios son muy importantes. Ahora voy a preguntarle al doctor, ya me diagnosticaron una coledocolitiasis, ya me diagnosticaron que tengo este problema. Muchos pacientes acuden a las instituciones por dolor agudo, les quitan el dolor, los mandan a su casa y luego después, quién sabe para cuándo los vayan a programar, el paciente regresa nuevamente con un dolor vesicular agudo, pero a veces el paciente hace algunas cosas que no debe de hacer. ¿Cuáles son las cosas que no debe de hacer cuando el paciente ya tiene un diagnóstico por un estudio? Lo más difícil es que siga la dieta. Si no sigues la dieta y si sigues estimulando a tu vesícula, pues con mayor facilidad se te puede tener una complicación. Entonces, definitivamente es llegar y decir, o me operan o me operan. Sí. O sea, desafortunadamente sí. Ya se está manejando incluso comparar un cuadro de vesícula con una apendicitis, porque las complicaciones pueden llegar a ser muchísimo más graves. En lugar de hacer una cirugía de media hora promedio, que sea una cirugía mucho más tardada con complicaciones. Ya hay estudios donde nos están demostrando que operar después de 72 horas a un paciente nos incrementa el riesgo en la cirugía. Y el riesgo va desde sangrados, lo que más miedo tenemos como cirujanos es claro, una lesión de vía biliar, porque el sangrado, ok, te estorba, es muy difícil, te complica mucho, pero que hagas una lesión de vía biliar porque el paciente se esperó mucho ¿Y es cuando el paciente le ponen un catéter o una...? No, el catéter percutáneo se usa en pacientes que no se ha podido quitar mediante un procedimiento que se llama, abreviado es CPRE, que significa colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, donde se mete un endoscopio, se canula la vía biliar y se extraen los litos. Cuando no se pueden extraer, ya sea por tamaño o por dificultades técnicas, y el paciente necesita ser drenado, porque pues la colangitis sigue avanzando. Se pone un catéter percutáneo a través de un piquetote, es literal un gancho al hígado eso. Pero bueno, funciona, se drena la bilis, se mejoran las condiciones y después se puede volver a intentar hacer otra CPR o definitivamente se van al paciente a derivación de vía biliar. Esos pacientes que son operados de coledocolitiasis, que tienen litos en el canal y que pueden desarrollar pancreatitis. Ajá, también. También, ¿verdad? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, aún a pesar de que te hayan quitado tu vesícula, el dolor persistente. Sí, puede haber litos, como en tu caso, podrías llegar a desarrollar, Dios no lo quiera, pero puedes llegar a desarrollar litos primarios en la vía biliar. O sea, el hecho de no tener la vesícula no significa que ya no puedes hacer piedras. De eso vamos a hablar en nuestro siguiente programa porque realmente es muy interesante. Ahorita estamos hablando cómo se hace el diagnóstico, cuáles son las sintomatologías, pero después en otro capítulo vamos a entrevistar al doctor para que nos diga, después de una cirugía, los cuidados que se deben de hacer. Doctor, agradecerte la presencia para este primer segmento
de problemas de la vesícula, ¿dónde te podemos localizar? Mis redes sociales como el Dr. Pelón. Ya lo saben todos ustedes, estamos con mucho placer con el doctor Pelón. Te agradecemos mucho tu presencia. Realmente, pues en las redes sociales, pregúntales, suscríbanse, hablen con el doctor, es un excelente médico. Esto fue Detrás del Médico.